Bueno, como les comentaba, eh, miren que para frecuencias bajas, tratándose de un pasabajo, a frecuencias bajas estamos viendo los 0 decibeles, que se ven acá ganancia en decibeles. Este es el diagrama de Bode de magnitud. Estamos viendo los 0 decibeles a baja frecuencia. Yo estas bajas frecuencias al momento de hacer los cálculos, yo tomé como frecuencia normalizada, el omega que ustedes ven ahí, a 0 y a 0,1, que son las frecuencias bajas. Mire, me dio 0 decibeles y aquí también me dio prácticamente 0 decibeles. Se traduce, obviamente pude haber colocado más frecuencias, pero por facilidad nada más tomé esas dos. Se traduce en esta línea que están viendo acá, 0 decibeles. Cuando ya llega a la frecuencia de corte, que en este caso nosotros lo tomamos como frecuencia normalizada, como le había dicho, este instrumento, eso es lo que hace para graficar. De hecho, aquí lo explico. A la frecuencia normalizada de corte, que es de 1, ¿cuánto nos dio? Nos dio una caída de la ganancia mayor a las que aparecen acá, porque esto es prácticamente cero. Y nos dio una caída de la ganancia máxima de 3 decibeles. Aquí se ve claro. En la frecuencia de corte, la ganancia máxima disminuyó 3 decibeles. A nivel de diagrama de Bode, mire, aquí, cutoff frequency, que es la frecuencia de corte, en ese punto, ¿cuánto disminuyó? Disminuyó 3 decibeles en esa frecuencia de corte. Y miren que hay, después de la frecuencia de corte, más o menos como por acá, en este punto que son los 10 que nosotros, como en este punto, que miren, porque antes se observa la curva, esa curvita que ven ahí. Ya después viene la línea recta, que es lo que está representando, en diagonal, que es lo que está representando la caída de tensión, bueno, la caída de esa pendiente también. Pero digamos, este punto que se observa acá, este puntico de acá, este que ustedes están viendo acá, este punto vendría siendo la frecuencia normalizada de 10, esta de acá. Ahí valdría 20 decibeles y de ahí en adelante sigue la línea recta en la razón en la que va disminuyendo, que como les expliqué acá, es a medida que transcurre una década, disminuye 20 decibeles. Eso se traduce de que hay una pendiente de 20 decibeles por década. En este caso, el signo menos indica que es pendiente de caída. Recuerden que es un pasabajo y a partir de la frecuencia de corte la señal cae. Y tenemos el diagrama de fase. Recuerden que nosotros de la función de transferencia tomamos magnitud y también tomamos fase. Magnitud y fase. Por lo tanto, tenemos un diagrama de Bode de magnitud y un diagrama de Bode de fase. Vamos a la parte de la fase, la que nosotros extraímos de acá. Miren, teta igual a menos arcotangente de omega. A ese teta igual a menos arcotangente de omega, nosotros lo vamos a representar en el diagrama de Bode de fase. ¿Cómo lo vamos a representar? Acá está el procedimiento. Obviamente. Miren que esa fase, bueno, acá no la volví a escribir. Esa ecuación que ustedes ven ahí para la fase teta igual a menos arcotangente o menos tangente a la -1 de omega. Omega es la frecuencia normalizada de operación. Acuérdense de eso. No está en injerción ni nada, es adimensional. Ya les expliqué por qué. Vamos acá. Entonces, eh, tenemos aquí la frecuencia normalizada de operación. Primero la colocamos al valor más bajo posible que conocemos, que es de 0. Menos arcotangente de 0, eso es igual a 0. 0 grados en este caso. Si nos vamos a la gráfica del diagrama de fase, aquí están los 0 grados a esa frecuencia baja de 0 que está como por aquí. Ahí tenemos los 0 grados. Omega igual a 0,1. 0,1 acá menos arcotangente de 0,1. Eso da menos 5,71 grados. Luego que al momento de irnos acá, menos 5,71 grados estaría como por aquí. Bueno, 0,1 está acá. Acuérdense que de 0 a menos 30 es una distancia muy grande. Entonces 0,1 los menos 5,71 grados estarían más o menos por aquí. Sí, estarían ahí más o menos. Ya miren que va disminuyendo un poco. Va,
Si tomáramos valores de acá, no sería tanto lo que disminuiría, pero aquí sí. Ahora, si la frecuencia de operación es igual a la frecuencia de corte, que es 1, menos arcotangente de, menos arcotangente de 1, eso nos da menos 45 grados exactos. Es decir, en la frecuencia de corte, que en este caso es 1, miren que aquí aparece normalizada, 1, miren que precisamente está aquí, en menos 45. Está en la mitad de menos 30 grados y menos 60 grados. Y la mitad de ellos dos es menos 45, que fue el valor que sería en la mitad, exactamente. Entonces, de aquí sale también otra explicación, que cuando el filtro es de primer orden, en la frecuencia de corte, la fase es igual a menos 45 grados. La fase es igual a menos 45 grados y tiene esta forma. Si el filtro tuviera una ganancia, obviamente esto no estaría en cero, sino por encima de cero y tuviera valores positivos. Pero les explico esta parte de acá. Ah, y lo mismo también pasaría. Bueno, en el diagrama de fase eso no pasa. En el diagrama de fase sí queda así tal y cual como lo están viendo. Esto no cambia, siempre en cero. Me refiero al diagrama de magnitud, que cuando hay una ganancia, cuando el filtro tiene una ganancia, en el caso de los activos, este filtro pasivo, esto está, esta línea recta que está aquí está por encima del cero, cuando tiene una ganancia. Si es unitaria, pues queda ahí en el cero. El punto es que acá, cuando se ubica en la frecuencia de corte, por ser un filtro de primer orden, en la frecuencia de corte la fase es de menos 45 grados. Si es de segundo orden, y ya les explico enseguida, si es de segundo orden, la fase en la frecuencia de corte es de menos 90 grados. Si es de tercer orden, sería de, bueno, aquí la razón, igual que en la pendiente acá, sería n por menos 45 grados, donde n es el orden del filtro. Entonces, fíjense cómo se va moviendo ese diagrama de fase. Ahora, si lo fijamos a las frecuencias normalizadas de 10, 100 y 1000, estos son los valores que se obtienen: menos 84.29 grados, menos 89.43 grados, menos 89.94 grados, para 10, 100 y 1000 respectivamente. Vayámonos acá al diagrama, miren, para 10, 100 y 1000. Miren que los valores que va tomando 10, 100 y 1000 se están acercando al menos 90. ¿Y por qué se están acercando al menos 90? Porque sus valores son casi iguales a menos 90. Lo único que difiere un poco es este menos 84.29 grados, que es para 10. Pero miren que en la parte del 10 sí se aleja un poco de los, de los menos 90 grados, pero 100 y 1000 están mucho más cerca de menos 90 grados, y es porque su valor es de menos 89.43 y menos 89.94 grados respectivamente. Están demasiado cerca. Bueno, de aquí es donde sale el hecho de por qué este filtro pasivo que está acá, pasa abajo, se comporta como se comporta al momento de implementarlo. Que por debajo de la frecuencia de corte la señal es máxima y por encima disminuye. Esa es la razón. Ahí está toda la explicación matemática del asunto. Lo único es que su ganancia es unitaria por ser pasivo. Con los activos va a pasar lo mismo, pero obviamente él puede tener una ganancia. Y como les decía, cuando tiene una ganancia, esta línea recta que ustedes ven aquí está por encima del 0 decibeles. Bueno, esa era una parte que les iba a explicar. Bueno, ya yo les había dicho que a medida que incrementa el orden del filtro, incrementa la fase en la frecuencia de corte. Recuerden que acá, como era de primer orden, n valía 1 y teníamos una fase de menos 45 grados en la frecuencia de corte. Si es de segundo orden, n vale 2 y vamos a tener menos 90 grados en la frecuencia de corte. Si vale 3, pues 3 por 5, 15. Vamos a tener una fase de menos 135 grados en la frecuencia de corte si es de tercer orden. Y en el caso de las pendientes, la pendiente también varía de acuerdo al orden del filtro. Si tenemos un filtro de primer orden, tenemos los 20 decibeles de cada que tenemos ahí, que les explica ahorita. No importa que el filtro sea activo o sea filtro pasivo. Con OPAN o sin OPAN cumplen esta regla de acá. N por 20 de décadas. Ya se lo expliqué ya con el diagrama y la explicación matemática. Y lo mismo, bueno, esta parte también.
Ahora ustedes dirán, y a medida que incrementa el orden del filtro, lo voy a explicar con el diagrama de Bode de magnitud, a medida que incrementa el orden del filtro, obviamente si nos vamos acá a esta gráfica, si es de segundo orden va a ser en 40 dB por década. ¿Y en qué se va a traducir eso? Que obviamente esta línea recta que ustedes ven aquí en el de primer orden se va a inclinar un poco más, o sea, se va a cerrar un poco más. Se va a cerrar, va a quedar como por acá. ¿Qué ventajas tiene eso? Pues que el rechazo de las frecuencias que nosotros no vamos a utilizar, que son las que vienen después de la frecuencia de corte, va a ser mucho más rápido, demasiado rápido. O sea, la respuesta va a ser mucho más rápida. Si es de tercer orden, pues la pendiente se va a cerrar un poco más todavía porque ya incrementa la pendiente. Si es de tercer orden, son 60 dB década, o sea, va a caer mucho más rápido a medida que transcurren las décadas. Se traduce en esto de forma matemática. O sea, de 20 estaría pasando a dónde, de 20 estaría pasando, si serían 60 dB década, de 20 estaría pasando a 80 dB década, o sea, cae súper rápido. Pues les comento que el semestre pasado, cuando el profe mandó a implementar filtros de primer orden y segundo orden, en el mismo osciloscopio se observaba esa característica. O sea, cuando era de primer orden y era un pasabajo, obviamente eran filtros activos todos, pero había un pasabajo de primer orden. Ahí lo que pasaba era que sí caía por encima de la frecuencia de corte, pero la señal iba cayendo un poco más lento que cuando se implementó el de segundo orden pasabajo, o sea, la señal iba cayendo demasiado rápido y se debe a la pendiente. Ahora, ¿cómo, cómo le incrementamos el orden a un filtro? No sé si ustedes recordarán que, bueno, de allá de su curso de electrónica 2 cuando diseñaban amplificadores, transistores BJT, e incluso hasta en los mismos amplificadores como PAN. Lo único es que los PAN solamente amplifica voltaje, no amplifica corriente ni nada. Pero en fin, cuando ustedes vieron ese curso, ustedes recuerdan, no sé si ustedes recordarán que por etapa las ganancias se multiplican. O sea, cuando unían un emisor común con otro emisor común y al final un colector común para hacer el amplificador ese de audio. Ustedes la que aplicaban, y de hecho la misma teoría lo dice, las ganancias por etapa se multiplican y te dan la ganancia general de todo el circuito. Bueno, una función de transferencia, porque ya aquí hemos hallado funciones de transferencia. Una función de transferencia también es una ganancia, pero esa ganancia tiene una característica especial, que es una ganancia que depende de la frecuencia. Una función de transferencia es una ganancia que depende de la frecuencia. Y por ser también una ganancia, obviamente, por etapas también se multiplica. Por etapas también se estarían multiplicando, se estarían multiplicando las funciones de transferencia. No sé si me explico bien ahí. Si las ganancias se multiplican por etapas, las funciones de transferencia también. Entonces ustedes dirán, bueno, y esta cantidad de filtros que están aquí en cascada, es que, bueno, si se dan cuenta, estos son, bueno, si ustedes toman en cuenta cualquiera de estas etapas, una etapa de este filtro que ustedes están viendo aquí todo en cascada, una sola etapa, es exactamente igual, miren, a esta etapa de filtro pasivo que tenemos acá, miren, R y C. Y miren acá, tenemos también a R y C, es decir, todos estos filtros que están aquí conectados son filtros pasabajo, pero no son filtros pasabajo pasivos, porque si se están dando cuenta, tiene un amplificador operacional. Amplificador operacional, amplificador operacional, amplificador operacional. Bueno, se puede decir pasivos y a la vez son activos, y yo les voy a explicar por qué. Bueno, son activos porque tienen el amplificador operacional. Miren, cada filtro RC pasabajo tiene un amplificador operacional, tiene un amplificador operacional. Todos esos pasabajo tienen un amplificador operacional. Pero si se están dando cuenta, el operacional que ustedes ven aquí está en configuración de seguidor de tensión y la ganancia que le está proporcionando
a estos filtros RC es una ganancia unitaria porque tiene un seguidor